Saludos, estimables estudiantes. En este video vamos a hablar de la definición más general de entropía. Como les había comentado antes, el concepto de entropía es mucho más general y abarca muchas más áreas en la física que la termodinámica. De hecho, si se pueden dar cuenta, nosotros hemos venido trabajando solo con el cambio en entropía. Nosotros no sabemos bien qué significa la entropía como variable. Entonces, para describir su significado y hablar un poco de lo que es la entropía, vamos a trabajar con un sistema de cuatro monedas. Entonces, lo que vamos a hacer es entender la entropía estudiando simplemente cuatro monedas que yo puedo tirar y cada una me va a quedar en un estado diferente. ¿Cuáles son los estados de las monedas? Pues simple, yo puedo tener una moneda viendo en corona o que caiga escudo, si estamos usando colores. Entonces quiero saber, para este sistema de cuatro monedas, cuántas formas posibles hay. Yo puedo ordenar las monedas para que me quede solo una corona. Entonces una forma posible es que la primera moneda sea corona y las otras tres escudo. Otra forma posible es primer escudo y segunda corona y las últimas dos escudo. Y así puedo crear estados nada más moviendo el valor de corona por cada valor de la moneda que me resta, ¿verdad? Por cada moneda que resta. Entonces aparece escudo, escudo, corona, escudo, 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 escudo y corona. Entonces estas son las cuatro formas posibles en las que puedo ordenar las monedas para que me resulte en una moneda, en una moneda viendo corona en total, que me caiga corona yendo hacia arriba. Para no aburrirlos sacando cada una de estas formas, para un sistema de cuatro coronas tengo esto. Entonces para el sistema de cuatro coronas yo puedo tener 5 macroestados posibles. Entonces, ¿qué es un macroestado? Un macroestado es el resultado total del conteo de estados de la moneda. Eso significa, si, ¿verdad? Todos los estados todas estas posibles combinaciones lo que tienen en común es que todas dan una corona. Pues el macroestado asociado es una corona, ¿verdad? Al final resulta que si yo mido el número de coronas que hay, en esta configuración del sistema me va a dar una. Entonces eso me describe lo que llamamos el macroestado. Sin embargo, ese macroestado tiene asociado 4 microestados posibles. Un microestado son las posibles combinaciones en las que yo puedo generar ese macroestado asociado. Entonces, si yo quiero generar una corona, yo tengo 4 posibles configuraciones para que me dé resultado una corona. A cada una de esas combinaciones yo les llamo microestados. Entonces, para el macroestado de que me genere 2 coronas, yo tengo 6 posibles formas de generar dicho macroestado. Para 3 coronas tengo 4. Para 4 coronas, bueno, solo hay una forma de que me queden las 4 coronas en 4 monedas, pues es que todas, ¿verdad? Todas sean corona. Y 0 coronas, pues que todas sean escudo. Entonces, ¿cuántos microestados posibles tengo en total para todo el sistema? Pues tengo 4 más 6 más 4 más 1, 16. Tengo 16 microestados posibles. A ver, ¿por qué apunto ese número? Me va a servir ahora más adelante. Vamos a analizar a mayor profundidad este sistema de cuatro monedas usando 3 diferentes criterios que vamos a describir a continuación. Entonces, yo sé que cada uno de estos macroestados son diferentes entre sí, pero ahondemos más en esas diferencias. Podemos ver una diferencia de incertidumbre. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si yo les digo a ustedes en cuál macroestado estoy,
dependiendo de cuál macroestado estoy y dependiendo del número de microestados que conforman ese macroestado, ustedes tendrían cierta incertidumbre en saber cuál microestado genera dicho macroestado. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, tiré 4 monedas y me salieron 2 coronas. ¿En cuál microestado estoy? Bueno, ustedes tendrían una incertidumbre al decirlo. Ustedes no estarían seguros en cuál microestado estoy específicamente porque hay 6 posibles microestados que me generan ese resultado que yo les estoy diciendo, que me da 2 coronas. Entonces, si ustedes batean, tienen una probabilidad de un sexto de pegar, ¿verdad? Entonces tienen una incertidumbre asociada de que no saben la respuesta con exactitud. A diferencia de si yo les digo que tengo 0 coronas. Si tengo 0 coronas, pues solo hay un microestado posible para que eso pase. Es que todas en escudo, ¿verdad? Entonces ahí no tienen casi incertidumbre. Entonces la diferencia entre ese macroestado de 0 coronas y el macroestado de 2 coronas es la incertidumbre que tiene asociada. Ahora también podemos hablar de elección, que claramente está muy relacionada con el criterio anterior. Obviamente, si existen más posibles combinaciones de microestados para un macroestado dado, pues yo puedo decir que hay más elecciones para ese microestado. Hay más elecciones de microestados para ese macroestado. Entonces, obviamente, el macroestado 2 coronas tiene una mayor incertidumbre, pero también tiene una mayor elección, obviamente, porque tengo más microestados de donde elegir, a diferencia de el macroestado de 4 coronas, donde solo tengo una posible elección. Entonces vean que entre más incertidumbre yo tengo, bueno, más selección, más posibilidad de elección yo también tengo. Estos dos conceptos se relacionan bastante. Vean que también puedo hablar de probabilidad. ¿Cómo hablamos de probabilidad? Vean que esta vez hablamos de probabilidad agarrando todos los macroestados. Entonces, si yo les digo voy a tirar 4 monedas al aire, adivinen el resultado, por lo menos traten de predecir el resultado. ¿Cuál sería la mejor opción para ustedes? Bueno, la mejor opción para ustedes es que van a quedar 2 coronas, estadísticamente. ¿Por qué? Porque vean que el resultado de 2 coronas se compone de la mayor cantidad de microestados. Así que la mayor cantidad de posibilidades que yo tengo es que me salga este macroestado. Vean que para que yo tire 4 monedas y me salgan 0 coronas es muy poco probable, ¿verdad? Porque solo hay una forma posible en que eso ocurra. En cambio, para que me quedan 2 coronas, hay 6 formas posibles, así que la probabilidad de que me salgan esas 2 coronas va a ser la cantidad de microestados que hay ahí, o sea, 6 entre 16, ¿verdad? Eso es mayor que la probabilidad que me salga una corona. Vean que la probabilidad que me salga una corona es 4 16avos y la probabilidad de que me salgan 3 coronas es igual a 4 16avos. Y la probabilidad más baja de todas es la de 4 coronas y la de 0 coronas, que cada una respectivamente es un 16avo y un 16avo. Entonces vean que realmente si yo hablo de probabilidad, elección e incertidumbre, los tres conceptos son básicamente diferentes formas de decir lo mismo. La incertidumbre es alta, entonces la probabilidad va a ser alta y la cantidad de elección va a ser también alta. La posibilidad de elección va a ser alta. Entonces, para cualquier sistema físico, no solo termodinámicos, lo que yo voy a decir es que la variable entropía, yo llamo S, la voy a usar para medir estos criterios, para medir qué tanta incertidumbre tiene un estado, qué tanta probabilidad tiene un estado y qué tanta posibilidad de elección tiene ese estado en el sistema. Entonces, vamos a hablar de esto con un ejemplo un poco más termodinámico, ¿verdad? Porque monedas no pareciera ser algo que saliera en su curso de física. Ahora, en un ejemplo más termodinámico vamos a considerar una primera configuración. Voy a hablar de un macroestado. En este macroestado, todas las moléculas de oxígeno se encuentran en la mitad de la habitación. En el libro le llaman la mitad oeste, es realmente diferente. Yo voy a partir la habitación en dos, entonces meto todas las moléculas de oxígeno de un lado de la habitación y las moléculas de nitrógeno en la otra mitad. Ahora voy a comparar ese estado, esa configuración, con la configuración 2, que es que las moléculas de oxígeno y nitrógeno están uniformemente revueltas en toda la habitación.
Claramente la configuración 2 tiene mayor incertidumbre respecto a dónde se localizan las moléculas porque podrían estar en cualquier parte, ¿verdad? Yo podría decir, las moléculas de nitrógeno y oxígeno, si están, ¿verdad?, en la configuración 1, aquí están todas las moléculas de nitrógeno y aquí están todas las moléculas de oxígeno. En cambio, en la segunda configuración puedo tener cualquier combinación posible. Voy a dibujar en rojo las de oxígeno y en azul las de oxígeno y en verde las de nitrógeno. Entonces yo podría tener esta configuración, pero ustedes me podrían decir, sí, pero también tengo esta posible configuración, las moléculas revueltas de otra forma, y así tengo un casi que infinito número posible de combinaciones. Recuerden, esto no es infinito, pero tengo un gigantesco número de combinaciones en donde podría acomodar todas las moléculas que conforman el cuarto. En cambio aquí solo tengo una posibilidad, nitrógeno en un lado y oxígeno en el otro. Podría cambiar los lados, ¿verdad? Pero siguen siendo un número más pequeño de combinaciones que todas estas. Entonces, este estado, la configuración 2, tiene más incertidumbre eh, de ustedes decirme en cuál microestado está ese revoltijo, ¿verdad? Tengo muchísimas formas de hacer ese revoltijo de moléculas. En cambio, la otra están separadas, están ordenadas, ¿verdad? Muy bien unas de otras. Entonces, bueno, los dos microestados posibles, yo podría decir, bueno, unas moléculas de nitrógeno están a la izquierda o a la derecha. Bueno, tengo dos posibilidades, entonces tienen mucho menos incertidumbre que el ejemplo de abajo. Entonces, igual, la configuración 2 tiene más selecciones de cómo acomodar las moléculas. Yo podría incluso cambiar molécula por molécula, nada más cambio una molécula de nitrógeno por otra de oxígeno. Eso es otra forma posible de acomodar el sistema que me da el mismo resultado, que todas las moléculas estén revueltas. Podría hacer eso una por una. Son un montón de elección de cómo yo puedo cambiar el sistema y eso me da el mismo macroestado, porque el macroestado es simplemente que están revueltos uniformemente por toda la habitación. Y obviamente la probabilidad de que esto ocurra es más alta que estén todas revueltas. Por fenómenos de difusión, ¿verdad? Ustedes saben que claramente, pero ustedes no entran a un cuarto y se dan cuenta que todo el aire está de un lado. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque es muy poco probable. El sistema tiene que tener un número muy puntual de combinaciones para que eso ocurra. Es solo unas, es solo, ok, voy a poner todo el aire del lado derecho. En cambio, las posibles combinaciones para que el aire esté uniformemente por toda la habitación son muchísimas. Es mucho más probable encontrar ese estado en la naturaleza. Entonces, voy a considerar ahora 100 moléculas en un recipiente, ¿verdad? Entonces, empecemos con una molécula en un recipiente con dos habitaciones. Entonces, es esta imagen de acá abajo. Entonces, aquí hay solo dos formas posibles, ¿verdad? Si hay dos habitaciones, yo puedo poner la molécula en una o en la otra. Entonces, cada uno de estos, este y este, son microestados posibles para ordenar una molécula en un recipiente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con dos? ¿Verdad? Bueno, la probabilidad de cada uno de estos de encontrar la molécula en la parte izquierda es un medio. ¿Verdad? Tengo 50% de encontrar la derecha y 50% de encontrar la izquierda. Ahora, ¿qué pasa con dos moléculas? Tengo todos estos posibles microestados, entonces si yo quiero encontrar la molécula, bueno, las dos moléculas de un solo lado, bueno, la probabilidad es un medio a la 2, mejor conocido como un cuarto. Ahora, la probabilidad de encontrar tres moléculas sería un medio, vamos a ponerlo aquí, un medio a la 3. Noten el patrón, lo que estoy haciendo es 1 entre la cantidad de habitaciones que hay a la número de moléculas que hay, ¿verdad? Entonces al final, si yo quiero ver cómo se pueden acomodar
¿verdad? 100 moléculas. Entonces la probabilidad de que la mitad de esas moléculas, digamos que sean de oxígeno, sean encontradas en la parte izquierda, bueno, la mitad sería la cantidad de habitaciones que hay, que sería igual a un medio, a la 50, el número de moléculas que estoy agarrando y desplazando para un lado o el otro. Y del mismo modo, la probabilidad de que las restantes 50 moléculas de nitrógeno se encuentren en el lado derecho es un medio de la 50 también. Entonces, las posibles formas en que yo puedo ordenar esa combinación de moléculas de oxígeno y nitrógeno, pues es el producto de un medio al 50 por un medio a la 50, que es un medio al 100, que coincide con lo que estamos diciendo antes, la probabilidad de acomodar esas moléculas, ¿verdad? Y que todas aparezcan del lado izquierdo es el 1 entre el número de habitaciones que hay a la número de moléculas. Entonces vean que la probabilidad es muy baja, es bastante baja. Y eso es solo para 100 moléculas. Si yo quiero acomodar 100 moléculas de un lado de la habitación, en un sola habitación, de un lado del recipiente, en una sola habitación de las dos posibles que hay. Ahora imagínense, nosotros no tenemos 100 moléculas en el mundo real, nosotros vamos a tener a lo, un mol de gas, vamos a tener en uno de los casos mínimos, bueno, 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, la probabilidad de que yo entre un cuarto y encuentre todo el aire acumulado a un lado sería un medio a la 6.023 por 10 a la 23, que eso es muy, muy, muy poco probable, eso es un valor muy, muy, muy pequeño, muy cercano a cero. Entonces, vean que estoy hablando de todo esto y he hablado de probabilidades y elección y incertidumbre, pero no he hablado de entropía. La entropía va a ser una medida de todo esto. Entonces, ¿cómo podemos expresar la entropía? Para calcularla, bueno, Boltzmann encontró una expresión, que es la fórmula de entropía de Boltzmann, que se pone de esta forma. Centro. Noten que, bueno, aquí le pongo ese símbolo omega, pero en el libro le dicen W, nada más para que cuiden su notación. Si lo encuentran en otro libro, normalmente se designa como omega, no como W, por si consultan otra literatura. Entonces, noten que la fórmula de entropía lo que nos dice es que la entropía es igual a la constante Boltzmann por el logaritmo natural de ese valor W. Ese W se define como la multiplicidad de estados, que básicamente es el número de microestados posibles asociados a un correspondiente macroestado. Entonces yo quiero encontrar la entropía para un macroestado, quiero encontrar la entropía para dos moléculas, ¿verdad? Ordenadas en un recipiente con dos habitaciones. Pues entonces el número de microestados posibles es 4, entonces la entropía sería KB por logaritmo natural de 4. ¿verdad? Y esto es la definición formal de entropía, es el logaritmo del número total de formas posibles en que yo puedo acomodar algo. Ahora, ¿cómo empatamos esto con el significado normal que se le da que mide el desorden? Por ejemplo, siempre uno le dicen, ¿verdad? Si ustedes han escuchado la definición de entropía antes, tal vez en química, les decían es una medida del desorden, ¿verdad? Esto no es exactamente, ¿verdad? Como pueden estar viendo, no es una medida exactamente del desorden. Nosotros decimos que es una medida del desorden simplemente porque nuestra concepción de orden es muy ambiciosa. Básicamente, si yo quiero ordenar mi cuarto, yo tengo solo una forma posible o pocas formas posibles en donde yo considero mi cuarto ordenado. En cambio, las formas en que yo puedo tener mi cuarto desordenado son bastante grandes. Yo podría tener el libro acomodado de una forma, el libro en el suelo pero en otro lugar. En cambio, si yo considero mi cuarto ordenado, solo tendría el libro pues en el estante. ¿verdad? Hay muchas más formas que mis libros se encuentren en otro lugar que no sea el estante. Hay más formas de encontrar mi cuarto desordenado. Por eso es que decimos que es una medida del desorden, porque la cantidad de estados ¿verdad? La cantidad de microestados que me generan un macroestado de orden es mucho menor que la cantidad de microestados que me generan un macroestado de lo que llamamos orden.
Entonces, por eso decimos esto, que los estados en equilibrio de un sistema termodinámico tienen una probabilidad mucho mayor que los estados de equilibrio. ¿Verdad? Las formas en que yo puedo tener un sistema termodinámico donde en un lado sea una temperatura y en el otro lado sea otra temperatura, son muy bajas. Imaginen lo que está pasando microscópicamente. Si yo digo, ok, yo quiero tener un cuarto en donde lo divido en dos y la mitad del cuarto está a una temperatura baja y la otra a una temperatura alta. Bueno, lo que eso significa es que las moléculas de la mitad del cuarto con temperatura baja están a unas velocidades promedio muy bajas. En cambio, las moléculas de la otra mitad del cuarto que está caliente están a unas velocidades muy altas. Entonces, la forma en que usted llegue y acomode las moléculas de manera que las que tienen velocidades bajas estén de un lado del cuarto y las que estén con velocidades altas estén del otro lado del cuarto, bueno, solo existe una posibilidad de ordenarlo de esa forma. De hecho, la acabo de decir, ¿verdad? Es agarrar esas moléculas y separarlas en dos. Pero las moléculas tienen más probabilidades, tienen más posibilidades de ordenarse de manera desordenada, de ordenarse uniformemente, que hayan moléculas rápidas en un sitio y que también en ese sitio haya moléculas con velocidades bajas. Es mucho más factible encontrar el cuarto con esa distribución uniforme de moléculas. Por eso es que eso es un sistema en equilibrio y por lo tanto los estados de equilibrio en un sistema termodinámico son más probables porque hay más formas de generar esos estados de equilibrio. Entonces vamos a explicar esta fórmula con un ejemplo. Imaginemos que aquí tengo que hacer un dibujo. A ver, voy a hacerlo por aquí, creo que aquí me cabe. Entonces, yo voy a tener eh, un gas confinado a un volumen. Vamos a decir que el volumen al que está confinado el gas es este rectángulo que estoy dibujando acá. Y voy a tener moléculas que conforman ese gas. Entonces, para simplicidad, ¿verdad? Obviamente, un gas no está conformado por tan pocas moléculas, pero voy a decir que, no sé, va a tener 6 moléculas aquí. Mejor pues tengo, aquí van 2. Aquí está la primera, la segunda, tercera, cuarta quedó por allá, vamos por acá. Quinta y sexta. Entonces, ¿verdad? Esto es nada más para, porque me es imposible dibujar la cantidad de moléculas que conforman un volumen real en un gas. Pero entonces voy a decir que ese gas, el volumen del gas está hecho de unas moléculas que tienen ese volumen dibujado por un círculo. Entonces, cada uno de los círculos es el volumen de una molécula. Entonces, si yo quiero ver de cuántas formas posibles yo puedo generar el volumen grande, el volumen del gas con los volúmenes pequeños de las moléculas, bueno, yo puedo decir, ok, ¿en cuántas formas yo puedo poner una molécula y acomodarla sobre las posiciones posibles en ese gas? Entonces yo puedo tener la molécula aquí, o puedo ponerla acá, 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 ¿verdad? Entonces tengo 6 formas posibles, ¿verdad? Para recrear el volumen del gas. Entonces tengo 6 formas posibles. Entonces, digamos que mi volumen, el volumen de las moléculas sea de Vm, ¿verdad? Y este volumen grande sea de V. Entonces, las formas posibles que podemos acomodar esa molécula de volumen Vm sobre el volumen grande V es V entre Vm. Traten de entender esto, ¿verdad? Traten de que esto les quede bastante claro porque es esto. Entonces, ahora yo tengo esa cantidad, es verdad, es la cantidad de formas en que yo puedo acomodar eh, la molécula sobre todo el volumen total del gas. Ahora,
¿Cuántas formas tengo para que ya yo escogiendo alguna de esas posibilidades yo pueda acomodar otra molécula? O sea, realmente cuántas formas puedo acomodar dos moléculas. Entonces, si yo ya escogí esta para la primera molécula, pues la segunda molécula, que voy a dibujar en morado, fusia, las formas posibles en donde puedo acomodar esa molécula es acá, 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 o, ¿verdad? Si yo escogí que la primera molécula más bien estuviera aquí en el centro, yo podría acomodar la segunda acá, 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 acá. Entonces, realmente las formas posibles que tengo para acomodar dos moléculas sería también V entre Vm por V entre Vm, porque las mismas formas posibles en que yo puedo acomodar la primera molécula, las tengo para la segunda. Entonces, por cada posible valor en donde se acomode la primera molécula, bueno, tengo todos los demás espacios disponibles para la segunda. Entonces, realmente voy a tener que para dos moléculas, las formas posibles de acomodarlo, ya no contando, ¿verdad? El ejemplo que hice acá, sino para cualquier volumen de molécula y para cualquier volumen del gas que se componen las moléculas, que componen del gas que está compuesto por estas moléculas, tengo V entre Vm a la 2. Entonces, generalizando, ¿verdad? Si yo tengo n moléculas, pues lo que yo voy a tener es que las formas posibles para acomodar ese volumen de una molécula sobre todo el volumen del gas sería V entre Vm a la n, ¿verdad? Y estas son las formas posibles en que yo puedo generar el volumen del gas, en que yo pueda acomodar el volumen de cada una de las moléculas para generar el volumen macroscópico del gas. Y eso es justo la definición de un microestado, ¿verdad? Entonces, este W para la fórmula de entropía coincide con este valor que tenemos acá. Entonces, si nosotros lo metemos ahí, encuentro esto, y por propiedades de logaritmos puedo bajar el a la n para que me quede esta cantidad acá. Entonces encontramos, ¿verdad? La entropía, exactamente la entropía para este ejemplo de, ¿verdad? El volumen de moléculas dentro del volumen de un gas. Y esto es, ¿verdad? La definición real de entropía. ¿Cómo se relaciona con la definición anterior, la que vimos con dQ entre T? Bueno, pues básicamente la energía vemos que tiende a los estados de equilibrio. Entre más dispersos estén las moléculas, más entropía va a haber, más formas posibles de acomodar esas moléculas va a haber. Bueno, y la energía útil en un ciclo termodinámico es una forma de energía muy específica. El microestado, para tener una energía útil, son muy pocos, ¿verdad? Hay muy pocas formas de acomodar la energía en un sistema para que sea útil. En cambio, energía dispersa, hecha calor, hay un montón de formas de acomodar las moléculas de un gas para que me den valores de una dispersión de energía, para que los estados sean de equilibrio. Entonces, esto de hecho es una definición más general de entropía. Esta es la definición más general de las que estaba hablando. Y de hecho, yo puedo definir, usando la definición de entropía, yo puedo definir, bueno, puedo enunciar la segunda ley de la termodinámica. De hecho, esta es otra forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica que no sea con el enunciado de Clausius y de Kelvin, que es la entropía del universo aumenta en todos los procesos reales. Hay una forma de demostrar esto, viene en el libro, ¿verdad? De ver cómo el enunciado de Clausius y el enunciado de Kelvin son equivalentes a este enunciado de la entropía aumentando en el universo. Pero piénsenlo más intuitivamente, yo no voy a hacer esa prueba ahí, pueden verla en el libro. Intuitivamente ustedes pueden decir, pues sí, la entropía es una medida de qué tan irreversible es un sistema, ¿verdad? Entonces, si todos los procesos reales son irreversibles, pues la entropía siempre va a aumentar porque el cambio de entropía siempre va a ser positivo. El cambio de entropía nos dice qué tan irreversible es un sistema. Y si todos, bueno, un proceso, y si todos los procesos reales son irreversibles, bueno, el cambio de entropía siempre me va a dar positivo. Ahora, bajo esa luz, ¿qué significa eso microscópicamente? Bueno, vamos a computar el cambio de entropía para dos estados, un estado inicial y un estado final.
Entonces el cambio de entropía, ¿verdad? Me da el KB, el logaritmo natural de los microestados del macroestado final, menos el cambio, la entropía para el macroestado inicial, que sería KB, el logaritmo natural de la cantidad de microestados en el estado inicial, en el macroestado inicial. Usando propiedades de logaritmos me da esto. Entonces la segunda ley de la termodinámica me dice esto siempre tiene que dar positivo, ¿verdad? Eso significa, para que esto me dé positivo, significa que el número de macroestados, el número de microestados para el macroestado final tiene que ser siempre mayor que el número de microestados para el macroestado inicial. Siempre tengo que aumentar el número de microestados. Ahora, vean algo interesante. Noten que el cambio de entropía siempre aumenta, pero ese siempre aumenta está siendo definido tanto para el sistema como para el ambiente. Entonces, ustedes cuando trabajan en ciclos termodinámicos a veces van a tener que el cambio de entropía da negativo. Eso pareciera una contradicción a la segunda ley de la termodinámica, pero no es así. Porque vean que tiene que ser la entropía del universo, la comenta. Entonces, si ustedes tienen un ciclo y pueden decir que su ciclo, ¿verdad?, es su universo, ustedes no tienen un ambiente, entonces ustedes saben que sí, pueden haber lugares dentro del ciclo, procesos dentro del ciclo en donde la entropía disminuya, pero globalmente, si ustedes calculan el cambio de entropía de todo el ciclo, siempre tiene que dar positivo o cero, ¿verdad? Si es un proceso reversible. Esto es una confusión que pasa mucho con las personas que ¿verdad?, usan como argumento para negar la teoría de la evolución. Entonces, uno de los argumentos de las personas que niegan la teoría de la evolución es nosotros empezamos de microorganismos y fuimos evolucionando a organismos multicelulares y empezamos a crear complejidad de esos microorganismos. Entonces, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema reproductor se fue haciendo cada vez más complejo a lo largo del tiempo. ¿Cómo es posible, verdad, que salga esa complejidad de organismos más simples si eso implica que se está ordenando, ¿verdad? Para generar esos sistemas digestivos, el sistema reproductor, el sistema óseo, la cantidad de microestados que para formar un ser humano es demasiado baja. ¿Cómo puede entonces disminuir la cantidad de microestados a lo largo del tiempo si la segunda ley de la termodinámica nos dice, verdad, que la cantidad de microestados siempre tiene que aumentar? Bueno, pero lo que no, ¿verdad? Lo que no contempla ese argumento es que sí, localmente aquí en la Tierra la cantidad de microestados está disminuyendo porque los humanos desarrollamos cada vez más complejidad, estamos creando máquinas, estamos avanzando la tecnología, creando máquinas más sofisticadas. Entonces los microestados posibles disminuyen porque las formas en que podemos hacer esas máquinas, en las que podemos crear seres humanos, son muy bajas. Pero estamos usando energía que llega a nosotros. Ese argumento no toma en cuenta que tenemos un sol, ¿verdad? El sol nos provee energía y esa energía es la que usamos para reducir la entropía localmente. Sin embargo, esa energía que nos está dando el sol hace que la entropía del universo aumente, ¿verdad? Entonces, hay otra explicación en un libro de Stephen Hawking que dice, ¿verdad? Cuando usted lee un libro, usted empieza sin información, usted empieza sabiendo nada del libro. Conforme va leyendo el libro, usted va entendiendo más los conceptos, usted va ganando información y usted empieza a acomodar las ideas en su cerebro. La forma en que las ideas están acomodadas en su cerebro es muy específica. La cantidad de microestados que hacen, ¿verdad?, que hacen un macroestado de su cerebro acomodado, es muy baja, ¿verdad? Hay pocas formas posibles de acomodar las ideas en su cerebro. Sin embargo, usted usó energía que usted consumió por medio de alimentos y por medio de su fuerza muscular que está agotando esa energía para poder leer el libro y ganar esos conocimientos. Entonces sí, la entropía está disminuyendo para acomodar sus ideas, pero la entropía del universo siempre aumenta porque usted está agarrando energía de los alimentos que tuvieron que
procesarse y tuvieron que pasar por un montón de procesos que aumentaron la entropía del universo. Entonces, esta es una forma más general de la segunda ley de la termodinámica. Y para concluir, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Verdad? Noten que desde Física 1 ustedes han venido trabajando estas ecuaciones. Voy a decir, no sé, la ecuación de la posición para movimiento acelerado. Entonces, noten que, ¿qué pasa si yo me devuelvo en el tiempo? Si yo digo, voy a tener un tiempo negativo. Entonces, a los ojos de la mecánica clásica, lo que ustedes tienen aquí, si yo me devuelvo en el tiempo, lo que yo vería es simplemente, bueno, una partícula con una velocidad en sentido contrario. Entonces, las leyes de la mecánica clásica no explican por qué nosotros vemos el tiempo correr en una sola dirección. A los ojos de la mecánica clásica, si yo me devuelvo en el tiempo, ¿verdad? Si yo eh, hago eso, yo me vería, lo que yo vería es simplemente yo yendo hacia una dirección contraria, ¿verdad? Con una velocidad. Pero claramente eso no pasa, claramente yo no me puedo devolver en el tiempo. Entonces, las leyes de la mecánica clásica, desde que ustedes llevaron Física 1, todo lo que hemos visto hasta el momento, no explican por qué nosotros solo vemos el tiempo correr en una dirección. Esto sí, la entropía llega a resolver esa pregunta. Lo que llaman la flecha del tiempo lo dicta la entropía, el aumento de entropía. Entonces yo sé que el tiempo sigue el aumento de entropía. Entonces, básicamente, cuando yo quiebro un jarrón, ¿verdad? Yo nunca veo un jarrón, los pedazos de un jarrón armándose y volviéndose a convertir en un jarrón y volviendo a la mesa, ¿verdad? Yo lo que veo cuando corro el tiempo en una dirección es el jarrón cayéndose y despedazándose y haciéndose miles de pedazos. Entonces, ¿qué me dicta que no pase lo primero? Que el jarrón se acomode en todos los pedazos y vuelva a ser un jarrón y vuelva a la mesa arriba. Bueno, que la cantidad de microestados que pueden hacer que un jarrón esté no quebrado, o sea, que esté ordenado y sea un jarrón, es mucho más baja que la cantidad de microestados posibles para que un jarrón esté roto, ¿verdad? Un jarrón roto puede estar roto de muchas maneras. Un jarrón no quebrado puede estar no quebrado solo de una manera posible. Entonces, lo que guía la flecha en el tiempo es eso, que los microestados están aumentando cada vez más. Entonces, el aumento de entropía es la ley que permite que nosotros veamos el tiempo correr en una dirección, no al revés. Esto también tiene implicaciones para algo que se llama la muerte térmica del universo. Vemos que si la entropía siempre está aumentando y los estados de equilibrio, ¿verdad? Son más probables que los estados de no equilibrio, bueno, la vida, toda la complejidad que forma el universo, las estrellas formándose, los planetas, los sistemas solares, la vida misma, como les estaba diciendo, son estados de baja entropía, ¿verdad? No son sistemas de equilibrio, son sistemas fuera del equilibrio. Entonces, si la entropía aumenta en el tiempo, lo que significa es que en algún momento la entropía aumentar tanto que llegue a que todos los estados sean estados de equilibrio. Significa que en algún momento vamos a llegar a lo que se conoce como la muerte térmica del universo, donde todo el universo va a estar en equilibrio y no va a existir vida, no va a existir, eh, no va a existir sistemas solares, no va a existir, todo va a ser una muerte térmica, todo va a estar a la misma temperatura, todos los átomos van a estar desordenados y en equilibrio. Claro, para esa muerte térmica falta muchísimo, muchísimo tiempo que ni siquiera vamos a llegar a verlo, ni siquiera sus nietos y los nietos de sus nietos, así que no hay nada que preocuparse. Esto, ¿verdad? Es un concepto bastante interesante. Espero que les haya gustado. Esto ya es el final de
el capítulo de termodinámica y también es el final de mis clases. Ya con esto se acaba mi contribución a las clases de teoría. Entonces espero que haya sido una buena experiencia para ustedes, como lo fue para mí. Entonces, de verdad, muchas gracias por todo y nos vemos. Por cierto, se me olvidó decirles. eh, eh, voy a hacer un PDF de un cuadro resumen con las cantidades termodinámicas. Eso va a aparecer junto con el PDF de la clase en mediación virtual para que también lo consulten. Entonces, sin más, muchas gracias y hasta luego.